Seguimos con insuficiencia cardíaca. ¿En qué parte estábamos ahí, no? Vimos primero, dentro de la secuencia, para entender la insuficiencia cardíaca, vimos la noxa, ¿no? Sí. ¿Qué es la noxa? La causa. La causa. Después vimos, dentro de la secuencia, la sobrecarga sistólica diastólica. Después vimos la disfunción. Y después, mecanismo de compensación. O después ya vimos la insuficiencia cardíaca real. Por eso es la secuencia del deterioro que sufre el corazón dentro de su anatomía, especialmente los trastornos musculares y su función. ¿Cómo se deteriora esa función? Sin hablar de sistólico y diastólico. Se deteriora porque en la insuficiencia sistólica el músculo se distiende y pierde fuerza. Quiere decir que el corazón se agranda. En la disfunción diastólica, con la insuficiencia diastólica, con la sobrecarga de presión, el corazón permanece generalmente de tamaño normal inicialmente. Porque ya dijimos, todos los corazones, si el paciente no se muere, van a llegar a dilatarse. Pero tiene que hacer la diferencia con la dilatación que se produce en una sobrecarga de volumen, que hay una hipertrofia excéntrica. El corazón está grande, pero tiene fuerza. En cambio, cuando es ya el final de la vida, de la función cardíaca, el corazón se dilata, sea primero que haya tenido sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Si hay sobrecarga de volumen, ya se va a dilatar poco porque ya está dilatado, pero ahí lo que pierde fuerza. Entonces, va a haber disminución de la capacidad de contracción. Inicialmente tiene una contracción importante aunque haya estado dilatado, pero pierde fuerza, entonces eso hace que haya una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica también, ¿no? Y en la disfunción o en la insuficiencia diastólica hay disminución de la relajación, o hay una rigidez de la musculatura. Entonces, este es un esquema donde antes los libros de semiología decían que la persona con insuficiencia cardíaca, especialmente a la noche, adoptaba una posición que se llamaba la oración del maometano, ¿no? Sentado así, como orando, ¿no? Más o menos así, como está el Señor en una silla, así, sentado, para tratar de que le entre mayor cantidad de aire. Y en ese esquema ustedes están viendo el corazón derecho y el corazón izquierdo y el pulmón arriba como nexo entre los dos. El derecho expulsa sangre hacia el pulmón para que se oxigene y del pulmón va a la aurícula izquierda y al aurícula izquierdo para que expulse esa sangre oxigenada a todo el organismo. Entonces, como ustedes tienen el concepto de insuficiencia derecha-izquierda, ¿no? Pero lo tienen así como se dice en forma explícita, derecha-izquierda, tienen que apuntarlo. ¿Cuáles son los síntomas derechos? ¿Cuáles son los síntomas izquierdos? Generalmente, o sea, más importantes, más frecuentes y son más característicos del lado derecho y del lado izquierdo. Así se van a dar cuenta de que una insuficiencia cardíaca global tiene los dos tipos de síntomas. Y claro, los síntomas son más difíciles de obtener porque es el paciente que lo siente, pero los signos somos nosotros los que los detectamos y los confirmamos. Entonces, ¿por qué hay síntomas y signos? ¿Cuáles son las características de los signos y síntomas derechos? Así en general.
edema de los miembros ¿Pero por qué? inferiores. ¿Por qué en general? ¿Qué es lo que hay? Una congestión pulmonar. Congestión pulmonar. Congestión venosa. El lado derecho, congestión venosa. El lado izquierdo, congestión pulmonar, principalmente. ¿Ya? Entonces, pero cuando hay edemas, cuando hay hepatomegalia, cuando hay así, no solamente va a ser el lado derecho el afectado, también el izquierdo, porque el corazón funciona como un todo. No es solamente, no, tengo mi corazón derecho perfecto, solo el izquierdo tiene problemas, entonces trato el corazón izquierdo. No existe, es el corazón, todo. ¿Por qué? Imaginen, tengo una patología crónica pulmonar que provoca fibrosis, y la fibrosis provoca que en el sistema circulatorio provoca hipertensión pulmonar, porque cierra vasos y el volumen, el flujo es el mismo, la misma cantidad de sangre. Entonces la sangre ya no puede pasar por esas zonas donde está fibrosa, pasa por otras, y entonces la presión hidrostática es mayor. Y eso, esa fibrosis, esa presión mayor en los vasos pulmonares, arteriales principalmente, en la parte que le toca al corazón derecho, ¿qué va a provocar en el ventrículo derecho? Inicialmente. Realmente es como si fuera un juego de palabras bonito, es interesante, porque es ahí donde uno razona. Si yo tengo presión en las arterias pulmonares, que más o menos tiene relación con la presión, con la hipertensión arterial sistémica, ¿qué pasa cuando hay hipertensión arterial sistémica en mi ventrículo izquierdo? Hay una sobrecarga de presión, y eso que ocasiona hipertrofia concéntrica, y la hipertrofia concéntrica pues, provoca disminución de la capacidad de distensibilidad del corazón izquierdo, y esa disminución de la capacidad de distensión provoca hacia arriba ¿qué? Aumento del diámetro de la aurícula izquierda, porque tienen que seguir la secuencia hacia atrás en este caso. Aumenta, se dilata la aurícula izquierda. ¿Por qué se dilata? Porque maneja mayor cantidad de sangre, hace presión sobre las paredes. ¿Y ahí qué pasa? Me recuerda que le dije que hay un fenómeno de deterioro en retroceso, venas pulmonares, ¿no? Capilares pulmonares, venosos, arteriales, arteria pulmonar, ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha, venas cavas. ¿En qué momento, si la insuficiencia primero es izquierda, en qué momento del proceso aparecen signos de insuficiencia derecha? ¿Cuál es un factor importante? ¿Se dieron cuenta? La que controla es que no haya toda esa esos signos, esa signología, es la tricúspide. Mientras el ventrículo derecho esté hipertrofiado, no hay casi problema. En el momento en que el ventrículo ya no se hipertrofió y se distendió, el anillo se distiende. ¿Qué pasa si se distiende el anillo tricúspideo? Regurgitación. Chao. Toda la sangre ya va hacia atrás, hacia las cavas, hacia las yugulares, ¿no? y se queda abajo también aumentada la presión de la venas. Y ahí ven. ¿Difícil? No. Hay que seguir la secuencia, hay que tener por supuesto las bases, ¿no? De las sobrecargas, de la disfunción,
y seguir la secuencia. Porque la secuencia son fenómenos físicos, de presiones, porque cuando hay presión tiene que haber una manifestación de la bomba, ¿no?, que empuja a ese volumen. Y lo sienten, ¿verdad? Las personas que tienen problemas grandes que saben manejarlo. Entonces, no es solamente, ay, qué problemón. Sí, pero la persona sabe, tiene capacidad para enfrentarlo, tiene una sistemática, porque no es solamente sentido común, también hay que leer un poco, también hay que aprender un poco. Entonces, eso no va a modificar, yo creo, por lo menos en unos 100 años. Yo creo que cuando modifiquemos también nuestra forma de ser de humanos, ¿no?, de repente cambiamos nosotros, inclusive anatómicamente. Mecanismo de compensación, mecanismo de Frank Starling. ¿No lo vimos esto? Derecho. ¿Ah? Derecho. Vimos mecanismo de compensación e insuficiencia cardíaca derecha, pero claro. Ya. El volumen sistólico disminuye y lleva a vaciamiento incompleto del ventrículo, el volumen sistólico ventricular aumenta. Normalmente el mecanismo de Frank Starling ya sabe que es una distensión como un elástico, como un resorte, se distiende para que la contracción sea más firme, más violenta. La elongación de las miofibras, aumento de la precarga, o sea, la precarga es el momento aumento de la cantidad de sangre en el periodo diastólico final. Aumento del volumen sistólico de la contracción siguiente. Normalmente, si hay una precarga tan importante y hay una capacidad de contracción importante también, el volumen que sale es importante, es grande. ¿Y eso qué significa en relación a la presión? Que tenemos una sistólica hermosa. Digo yo hermosa cuando no hay patología. Cuando hacemos ejercicio, nuestra sistólica va a ir a 160, digamos, 170. Pero nuestra diastólica más bien se va a mantener o va a bajar. De 90 va a bajar inclusive a 80. Eso es normal. Ayuda a vaciar el ventrículo izquierdo dilatado y preserva el débito cardíaco. Hipertrofia ventricular por estrés de la pared ventricular y activación neurohormonal. Esas son las causas para que haya aumento del grosor de las fibras miocárdicas y haya hipertrofia de las paredes. Aumenta el tamaño miocitario y el depósito de matriz extracelular, que no es más que el cemento, digamos, que está entre las células y que las mantiene unidas. El resultado compensatorio ayuda a mantener la fuerza contráctil ventricular y a reducir el estrés de la pared, que quiere decir que le da mayor capacidad de contracción por la fuerza que hace. Pero ¿qué pasa cuando hay hipertrofia? ¿Qué gasta el ventrículo al hacer más fuerza con células más grandes? ¿Cuál era la pregunta? Claro, claro. Es para que ustedes ahí lo relacionen. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la persona va a sentir dolor en el pecho tipo angina, pero no tiene problemas en la coronaria. Porque el gasto de oxígeno es mayor, entonces provoca isquemia porque las necesidades son más grandes. Entonces no solamente aporte cuando hay isquemia, sino también aumento de las necesidades. ¿Cuándo hay? Cuando hay hipertrofia, ejemplo, hipertensión o estenosis aórtica.
todo hay que relacionarlo para que se quede como un recuerdo a largo plazo. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ahora me doy cuenta. Bueno, de todas maneras sirve para que recuerden. Ya lo vimos. Sí, también eso ya lo vimos, terminamos eso. Sí, hasta el sistema de medida y no. Ya. Este es un esquema solamente para demostrar los dos factores de compensación. La insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay disminución del gasto cardíaco. ¿Qué tipo de insuficiencia produce disminución del gasto cardíaco? La sistólica. Hay una hiperactividad adrenérgica como factor de compensación. Aumentan las catecolaminas. ¿Para qué? Aumentar la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, pero el problema ¿cuál es? Que produce vasoconstricción y me hace más resistencia. Al otro lado tenemos la activación del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, que hace que retiene líquido. ¿Por qué? Porque el volumen que ingresa por la arteria aferente renal es poca. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce vasoconstricción y retención de agua y sólido. Entonces, hiperactividad adrenérgica produce probable cardiotoxicidad, es uno de los factores que va a alterar. Vasoconstricción periférica produce taquicardia porque las catecolaminas son simpático-miméticos o, no hay otro nombre, agonistas ¿de qué? Hay aumento de la resistencia vascular periférica por esa vasoconstricción, aumento de la presión arterial. Por el otro lado hay retención de agua, retención de sodio y aumento de la molemia. Fíjense, vasoconstricción, aumenta de la presión y hay aumento del volumen. Dos factores negativos para ese corazón que tiene problemas. Compensación del gasto cardíaco. Teóricamente estos factores deberían compensar el gasto cardíaco, pero más bien los peores, porque no tienen límite. Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca tenemos así en general, ¿verdad? Disnea es el signo y el síntoma más característico de la insuficiencia cardíaca. Como hay un esquema para poder clasificar el estado funcional del paciente con insuficiencia cardíaca, y es de acuerdo a la disnea, a la falta de aire. Tenemos entonces, de acuerdo a la New York Heart capacidad funcional 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Luego, una disnea es un cansancio, ¿sí? No es fatiga, ¿no? Ese término mejor no utilizarlo ahí. ¿Ya? Cansancio. El cansancio, cuando es un trastorno cardíaco progresivo de deterioro, va a ocasionar primero cansancio a gran esfuerzo. Si es joven, la presión no le va a dar mucha importancia, va a pasar. Cansancio a mediano esfuerzo. Si no le da importancia todavía a cansancio a pequeño esfuerzo, ahí recién se va a preocupar. Y después de cansancio a pequeño esfuerzo va a tener ortopnea. Se va a acostar en la cama y va a sentir falta de aire. Y después va a tener disnea paroxística nocturna. Esa sería la progresión que no se da a todos los pacientes, porque otras enfermedades, la edad, otros problemas pueden precipitar el proceso de deterioro y la signo y sintomatología. Pero es porque cuando ustedes hacen su historia clínica, el paciente dice, me canso. ¿Desde cuándo se cansa? Desde hace 6 meses. ¿Y el cansancio de hace 6 meses es igual al de ahora? No, antes caminaba 3 cuadras. Es una de las comparaciones que hacen. Y ahora camino 1. ¿Y caminas rápido? No, ahora camino más lento. Y así sucesivamente, ¿no? Eso más o menos también se da con los edemas. ¿Desde cuándo se hincha? Hace 3 meses. ¿Y en qué momento se hincha? Por las tardes principalmente.
mis pies amanecen deshinchados. Entonces él se alegra, solamente en la tarde. Pero al principio se hinchaban menos, ahora se hinchan más. Y así sucesivamente. Edema pulmonar agudo generalmente no es el proceso paulatino de deterioro y aparición de síntomas y signos de insuficiencia. Es manifestación de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda, una hipertensión demasiado brusca y muy alta puede llegar, es rara, pero puede llegar a producir un edema agudo de pulmón, que es aumento de la presión hidrostática por encima de la presión osmótica. Entonces sale líquido, salen proteínas hacia los alveolos y los llena. Entonces disminuye la capacidad de ingreso de oxígeno. Y el paciente generalmente se muere cuando el edema agudo, digamos, ya está bien definido. Ya ocupó la mitad del pulmón, ya es difícil. Muy bueno. ¿Por qué? Porque no se trata solo del problema pulmonar, hay que tratar el corazón. ¿Qué pasó con el corazón? Si es un infarto importante, extenso, que ocasionó una falencia aguda del ventrículo izquierdo, ¿qué pasa? El ventrículo izquierdo de un momento al otro no pudo enviar la cantidad de sangre que le llega, pero el ventrículo derecho todavía en esos momentos tiene una buena contracción. Entonces la sangre que estaba en el pulmón y que va a la aurícula izquierda no entra toda, porque ha habido ahí un trastorno del ventrículo izquierdo. Sin embargo, el derecho sigue empujando la sangre. ¿Qué pasa con ese pulmón? Se hincha y ahí se produce el edema agudo. Entonces, es una de las manifestaciones, no es la única. Hay otras causas de edema agudo del pulmón. Edema periférico es más relacionado con insuficiencia cardíaca derecha, pero también es global, insuficiencia cardíaca global. Fatigabilidad, no, nicturia primero. ¿Qué es la nicturia? Las ganas de orinar en la noche, o sea, excesiva. Aumento de la cantidad de diuresis por la noche. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Todo tiene que preguntarse ¿por qué? Porque así aprenden. Sucede esto, pero ¿por qué? La sangre generalmente tiende a irse hacia la pierna. ¿Por qué? Por la gravedad. Por la gravedad de la Tierra. Cuando la persona enferma, con disminución de la capacidad de contracción, se acuesta, esa sangre que está en las piernas, que no parece mucha si no está muy hinchado, entra al torrente sanguíneo. ¿Y qué sucede? Aumenta el volumen, aumenta... Volumen aumentado hacia el riñón. El riñón filtra más. Y al filtrar más, aumenta la excreta más. Eso. Aumenta la orina. Por eso amanece deshinchado. Cuando tiene un buen riñón. Por eso es que, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca importante y mayores, y a veces les dicen no tome más de 800 de agua al día, no coma sal. Yo le digo, digamos de 75, 80 años, o no, 85, le digo, coma sal. Si tiene un buen riñón, porque le doy diurético y orina. Entonces esa persona se siente más normal si come lo que le gusta, si come con un poquito de sal. ¿Es importante o no? Entre cantidad de vida y calidad de vida no se puede hacer también, porque eso es personal, pero yo como médico digo, calidad de vida es mejor. ¿De qué sirve vivir 10 años echado en la cama, enfermo, que lo estén curando, que lo estén cuidando? 5 años, pero caminando, haciendo de todo, ¿o no? Sí. Pero eso en el fondo es personal, ¿no? Doctor, una pregunta. El sistema de renina-angiotensina la aldosterona que reabsorbe el líquido, la mayoría en la noche por redistribución del líquido cesaría y por eso hay nicturia.
Pues ese mecanismo de compensación. Cuando hay reabsorbe el líquido, pero eso se va a los tejidos, se hace edema. Generalmente en un paciente edematizado hay menos líquido intravascular, hay más líquido intersticial e intracelular. Entonces el que entra al intravascular, digamos, le faltaba. Por eso hay mayor volumen ya intravascular y el riñón recibe mayor cantidad. Y el riñón, la arteria aferente, ya disminuye después del proceso de renina y angiotensina porque está recibiendo mayor volumen, mayor presión. Entonces el sistema disminuye. ¿Qué hora es? Es 9 menos 5, 8:55. 8:54. Nos vamos entonces, ¿no? Sí. Todavía. Terminamos esto. Fatigabilidad. ¿Qué entiende por fatigabilidad? Vamos a ¿Quién dice algo más? Fatigabilidad. Fatigabilidad es lo mismo que línea en fatiga. Yo no dije eso. Cansancio. Para mí fatiga es una palabra que nadie entiende y que quiere decir muchas cosas. Cuando alguien se pone nervioso, dice, está fatigado. ¿Por qué? Porque causa ansiedad. La ansiedad hace que respire rápido. Está fatigado. La ansiedad. ¿Sí o no? Así se dice. Dolor de cabeza. Ay, dolor de la cabeza. Estoy fatigado. ¿No? Eso es personal. Yo tengo ese criterio. No me gusta usar el término fatiga porque se confunde. Pero fatigabilidad quiere decir, para mí, más que todo, trastornos como astenia. Cuando la persona tiene debilidad muscular, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo que cansancio, que falta de aire o disnea. Yo me dio chikungunya, ¿no? Ya me pasaron los dolores, pero tengo debilidad porque la fiebre me comió todas mis proteínas musculares. Entonces tengo debilidad muscular, estoy débil para mí y tengo fatigabilidad porque al caminar siento cansancio, pero es un cansancio físico muscular para mí. No sé, ustedes ya investiguen y vean cuál es su criterio, pero no se puede usar fatiga con cansancio. Algo tiene que ver, pero no es igual. Porque la falta de aire, ¿cuáles son las causas de disnea generales? Cardíacas, pulmonares, ¿qué más? Sanguíneas y emocionales. Cuando uno está con 15, 18 años, suspira mucho. Entonces ve a alguien y siente falta de aire. Porque uno quiere inspirar y hasta aquí le llega nomás, ¿no? El pulmón no se expande y quiere respirar de nuevo hasta aquí ya, menos todavía. ¿Sí o no? Sí. Cuando uno está ansioso, por eso es que, fíjense en mi experiencia, primero, de que viene una persona así ansiosa, pero tiene patología cardíaca, y hay algún médico que le dice, no, son sus nervios, tranquilizar. No, primero investigue algo orgánico, porque el factor emocional siempre va a haber. Algunas personas van a tener hasta 50% de problemas emocionales, y el otro 50% orgánicos. ¿Entienden? Entonces, pero primero hay que descartar. ¿Tiene problemas realmente cardíacos? No. Entonces, si no tiene, con examen, con electro, con radiografía, con ecocardiograma, con laboratorio. Si no tiene, churupi. Churupi en la cabeza. Palpitaciones. Las palpitaciones, esto es clínica, ¿no? Las palpitaciones son movimientos del corazón que siente la gente. Hay palpitaciones rápidas, palpitaciones fuertes, palpitaciones irregulares, pero la gente, ¿qué más le va a decir? Siento palpitaciones, doctor, me golpea fuerte mi corazón.
Ahí, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica se siente el corazón que golpea más porque está dilatado y tiene una gran contracción. ¿No? Más aún si uno se echa, no puedo echarme el lado izquierdo porque me golpea. Y Anorexia. ahí está. Anorexia y no está de pegar. ¿Por qué anorexia? ¿Por qué anorexia? Algunas chicas tienen anorexia, ¿no? No quieren comer mucho. Pero que tienen que hacer ejercicio. Coman rico, pero hagan ejercicio. Pero claro, se va a comer. Anorexia y malestar epigástrico. Algo que yo aprendí con la experiencia. Uno ve un paciente edematizado y ve una pierna y el docente se quita la pobre, así lo que ve. Es enterito, esta edematización enterito por dentro y por fuera. Los intestinos están edematizados, todo está edematizado. Por supuesto, porque allá importante, ¿no? Está incluso. Tengo esa paciente de 90 años que está recibiendo 20 ml por hora de suero con potasio. Y está recibiendo una dieta enteral de 1600 ml en 4 horas. Y estaba recibiendo antibiótico con 100 ml, digamos, cada 8 horas. Se hinchó. Porque yo la metí a 30 ml. Boca seca, la señora te respira por la boca. Parece que está deshidratada. Pero se me hinchó más el brazo izquierdo, el brazo arriba, y no hinchado. Entonces le estaba con una ampolla de furosemida, de ditoso, orinó altísimo y de hincho. Uno cuando la ve a la persona por primera vez, está hinchada, pero mucho. Uno no se da cuenta de la hinchación, porque recién la está conociendo. Si uno la vio antes de que se enferme y después la vio, claro, la va a ver más cachetona, más redondita, pero esto siempre es fácil de detectar. Ahora le di 2 días, le he dado cada 12 horas y ahora ya está seca. Me lo volví a suspender. ¿Por qué? Porque ya él estaba con sonda vesical. Le retiré la sonda porque produce infección y ya no puedo hacer un buen control del equilibrio hídrico, ingreso y egreso, para controlar los líquidos. Hay que ver cuánto ingresan por aquí y cuánto es el agua endógena. ¿Saben qué es el agua endógena? Entonces, anorexia hay por edemas, por hepatomegalia, por gastritis también, que por la medicación el paciente no come y toma muchos remedios. Anorexia y malestar epigástrico. Por eso. ¿Alguna pregunta para que nos vamos a Julia? Por favor, usted, señorita, excuse me. Yes, sí. ¿Cuál es su nombre? Audrey. 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 ¿Usted mi ayudante? No soy yo, pero es Elena. ¿Usted cómo se llama? La vi parecida. Elena, por favor, anote por dónde estamos. ¿Ya? Para no repetir. Adiós. Ya, la pregunta: ¿quién estaba